Pero quiero que vayamos rápidamente a Jeremías 15:19. El mensaje del día de hoy es entresacando lo precioso de lo vil. Dile a la persona que está a tu lado, dile: hoy Dios va a sacar lo precioso de mí. ¿Cuántos realmente quieren que Dios saque lo precioso de ustedes? Amén, claro que sí. Vamos a leer rápidamente Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice así, escuche bien: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mire, Dios tiene un diálogo, Dios tiene una conversación con este siervo, con Jeremías. Y Dios le da unas palabras, pero para que podamos entender esto un poquito más, mire, Jeremías era un profeta de Dios. Jeremías había tenido visiones. Dios había llamado a Jeremías a que él fuera su boca. Dios estaba conversando con Jeremías y Dios le da visiones. En una ocasión le llama a Jeremías, le da una visión y le dice: ¿qué es lo que ves, Jeremías? What do you see, Jeremías? En inglés, para los que hablan inglés. Allá van siendo bilingües, oiga. ¿Qué es lo que ven? Los que hablan inglés, amén. ¿Qué es lo que ves, Jeremías? ¿Qué es lo que ves? Y Jeremías ve una visión y Dios le empieza a mostrar cosas. Y luego Dios le dice: bueno, todo eso que estás mirando, así le vas a decir a mi pueblo. Un hombre de Dios que había recibido el llamado, un hombre de Dios que empieza a hacer lo que Dios le había llamado, empieza a profetizar sobre la gente cosas que habían de venir, porque el pueblo de Israel, el pueblo estaba haciendo las cosas malas delante de Dios y Dios necesita un hombre. Dios levanta un hombre, no necesita, voy a cambiar esa palabra. Dios quiere levantar un hombre para que sea su boca y vaya a hablarle al pueblo y le empiece a profetizar las cosas que habían de venir para que el pueblo se arrepintiera. Pero mientras Jeremías empieza a hablarle al pueblo, mientras Jeremías empieza a decirle al pueblo, ¿qué cree que pasa? Al pueblo empieza a recibir la palabra que viene de la boca de Dios, pero el pueblo obviamente no recibe la palabra porque es confrontado con la palabra, con lo que Dios está diciendo. ¿Y a quién aquí le gusta que le digan sus verdades? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Pues el pueblo no recibe lo que Jeremías le estaba diciendo. El pueblo no entiende lo que Jeremías quiere transmitir y empiezan a hablar mal de Jeremías. Empiezan a decir: no, ese es un mentiroso, eso no es verdad, Dios no ha de haber dicho eso, tú no eres un hijo de Dios, tú no eres un profeta. Y empiezan a hablar y a decir. Jeremías empieza a ser perseguido por los hombres y le pasa algo a Jeremías. Deja de mirar a Dios y empieza a ver lo que dicen los hombres. Deja de tener su mirada en el cielo, deja de tener su mirada en el reino y empieza a ver lo que hablan, empieza a escuchar lo que hablan, empieza a mirar lo que dicen los hombres. Y mire lo que le sucede a Jeremías. Vamos a leer el capítulo 17 y 18. Dice así: yo no ando de fiesta en fiesta, ni me interesa divertirme, dice Jeremías. Prefiero estar solo porque estoy contigo y comparto tu odio por el pecado. Pero aquí se empieza a quejar Jeremías. ¿Por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanas mis heridas? Y luego mire lo que le dice tremendo Jeremías: eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Si usted lee el versículo 10, Jeremías se queja incluso de haber nacido y dice: ay de mi madre que me parió, ay de mi madre que parió a este hombre que es contencioso con los otros hombres. Ahora está entendiendo por qué le llaman el profeta llorón. Jeremías está decepcionado de Dios. Jeremías, por haber empezado a mirar lo que el hombre estaba haciendo, lo que el hombre le estaba diciendo, empieza a quejarse delante de Dios. Empieza a decirle a Dios: eres como un arroyo seco.
Cuando antes que ese mismo Jeremías le había dicho a Dios: tú eres como un arroyo de agua viva. Pero para Jeremías, él sentía que ese arroyo ya no tenía agua, ya no estaba siendo saciado. Jeremías empieza a mirar las cosas diferente que como las miraba cuando al principio conoció a Dios. ¿Alguien está hablando de Dios? Cuando llegamos a la iglesia, Dios toca tu corazón, tú entregas tu vida a Dios y tú empiezas a ver lo hermoso que es Dios. Tú empiezas a ver lo bonito que es Dios contigo. Pero empiezas a venir a la iglesia, empiezas a darte cuenta que en la iglesia hay seres humanos, hay personas que se equivocan, y entonces desvías la mirada de Dios y empiezas a poner la mirada en el hombre. Y luego Jeremías estaba ahí llorando delante de Dios. ¿Para qué nací? Pobrecito de mí. ¿Por qué me tienes en este lugar? ¿Por qué si yo ya dejé las cosas malas? ¿Por qué si yo ya no tomo? ¿Por qué si yo ya no voy a los paris? ¿Por qué si yo ya no? ¿Por qué no sanas estas heridas de mi corazón? Es común que aquellos que entienden que Dios los llamó y dejan todo por seguirlo, con el paso del tiempo empieza a menguar ese amor. Empiezan a menguar esos momentos tan hermosos que pasaban de Dios. Pero realmente es que Dios no esté ahí. Realmente creemos, como Jeremías creía en ese momento, que Dios ya no era una fuente de agua viva, sino un arroyo seco. Jeremías empieza a renegar. Jeremías empieza a hablar con Dios y decirle: yo ya no soy el mismo, yo ya no me siento igual. Jeremías empieza a pensar que no valió la pena el esfuerzo que él estaba haciendo. Pero realmente sí vale la pena. ¿Cuántos lo creen? Dios está aquí. Pero a veces nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestras acciones demuestran lo contrario de lo que realmente nosotros creemos. Porque empezamos a ser diferentes con las personas. Empezamos a ser diferente con Dios. Ya no tenemos intimidad con Dios, porque ya no sentimos a Dios. Muchas veces es que ya no siento a Dios. Eso le estaba sucediendo a Jeremías. Es que ya no siento a Dios. Es que ya no siento la alabanza tan bonita como la sentía cuando recién llegué. También puede ser que quienes le sirven a Dios con entusiasmo empiezan a enfrentar situaciones que los desaniman. Puede llegar un momento en el cual empiezan a preguntarse si realmente ha valido la pena estar aquí, si realmente ha valido la pena haber dejado el mundo, haber dejado aquello que para ustedes a lo mejor era importante en un momento. Muchos empiezan a mirar a la gente, muchos empiezan a mirar a los líderes, muchos empiezan a mirar a los pastores. Y hay un problema grave en nosotros en empezar a mirar a la gente. ¿Por qué le digo que es un problema grave? Porque la misma escritura, la misma Biblia nos dice eso. Maldito el hombre que crea en el hombre. ¿Sabes por qué? Porque los hombres fallamos, las personas fallamos. Pero a veces ponemos más alto al hombre que a Dios. Eso fue lo que le sucedió a Jeremías. Jeremías empezó a mirar lo que la gente decía de él y se le había olvidado lo que Dios le había dicho que él era: un profeta, un hombre de Dios, un hijo de Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Dios dice: yo te voy a levantar, yo te voy a usar, tú vas a predicar, tú vas a hablarle a las personas, tu familia se va a convertir, porque si tú crees, tú y tu casa serán salvos, y tú lo crees realmente y tú te apropias de esa palabra. Pero pasa el tiempo, tú miras, pones la mirada que en el pastor que nos grita, pones la mirada en el hombre aquel que no se comporta como un hijo de Dios, y dices: si ellos se comportan así, entonces ¿dónde está Dios? Y empezamos a creer lo que el hombre dice de nosotros y no lo que Dios nos dijo desde un principio.
Todo esto está viviendo Jeremías. Pero mire qué tremendo. Dios le contesta a Jeremías y vamos a ver eso bien profundo. Escuche bien esto. Si tú estás aquí, tú te has sentido desanimado o te has sentido desanimada, si tu amor por Dios ha menguado, y te voy a decir algo, ¿cómo puedes identificar que tu amor a Dios ha menguado? Cuando tú vienes a la iglesia solo por cumplir. Cuando tú, tan solo con el hecho de que tú digas, yo ya no voy a venir a la iglesia, pero no me voy a apartar de Dios, tú te estás apartando de Dios. Porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la novia y tenemos que estar cerca de Dios siempre. Donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. Eso es nomás para que identifiques si tu amor ha menguado. Pero mira lo que Dios le contesta a Jeremías cuando Jeremías empieza a renegar, a quejarse y le dice: ¿por qué no sanas mis heridas? Ya eres como un arroyo seco, ya no te siento, ya no creo que te importe a mi vida, ya no creo que tú estés conmigo. Entonces viene la palabra de Dios y le dice así: por tanto, así te dice Jehová, iglesia, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Fíjate qué tremendo esto. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. 3 cosas que Dios le dice a Jeremías. Número 1, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Pero ¿por qué le dice a Jeremías que se tiene que convertir a él? ¿Que ya no Jeremías era un profeta? ¿Que no Jeremías ya había visto visiones? ¿Por qué se tenía que convertir otra vez Jeremías? Dios, cuando le dice conviértete, cuando le dice si te convirtieres de nuevo, si tú entiendes quién eres tú realmente, si tú recuerdas lo que yo te dije en un principio, Dios le está diciendo: si tú te arrepientes de todas las cosas esas que estás hablando, si tú entiendes que lo que estás hablando es basura, eso yo no te dije. Dios invita a Jeremías a cambiar su pensamiento, a dar un giro, a hacer algo diferente. Jeremías, te dejaste llevar por la gente. Jeremías, ya no me estás escuchando a mí, estás escuchando a las personas. Jeremías, ¿en quién crees? ¿En mí o en las personas? Dios está hablando a Jeremías y le dice: hey, conviértete de nuevo. Te estás apartando de mí. Tú eres un profeta. Tú eres un hijo mío. Yo te estaba usando. ¿En qué momento te perdiste? ¿En qué momento llegaron esos pensamientos de irte de mi presencia? ¿En qué momento dejé de ser yo esa fuente de agua viva? ¡Ey, conviértete! A Jeremías se le había olvidado quién era. A Jeremías se le había olvidado quién era él. Pero Dios, hermoso y misericordioso, le dice: ven para acá de nuevo. Regrésate conmigo. ¿Por qué te estás yendo por otro lado? ¿Qué no creías en mí? ¿Qué no me habías entregado tu vida a mí? Dios, iglesia, quiere que nos convertamos de nuevo. Esto no es un ataque. Dios no está atacando a Jeremías. Escuche bien esto: Dios está llamando con lazos de amor a Jeremías. Jeremías, estás equivocado, pero yo no te voy a soltar. Dios no necesitaba a Jeremías. Dios me despierta en la madrugada. Yo me dormí estudiando este pasaje y el Espíritu me despierta. Estoy seguro que el Espíritu me despierta. Y cuando yo despierto hay un pensamiento
en mi corazón y en mi mente, dice, Dios no quiere que hagas algo por Él. Dios quiere que hagas algo por ti. Iglesia, Dios no quiere, Dios no te necesita para que hagas algo por Él. Dios te necesita para que tú te conviertas y hagas algo por ti, porque te estás perdiendo. Dios nos ama. Dios no nos quiere dejar ir. Por eso viene esta palabra a Jeremías. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres de nuevo, yo te restauraré. Dios le promete que si se vuelve a Él otra vez, si pone su mirada otra vez en Él, si pone la mirada en Dios y no en el hombre, entonces Dios va a restaurar lo que era en un principio. Lo que es lo mismo de volverle a su estado original. Hey Jeremías, ¿te acuerdas cuando yo te daba visiones? Hey Jeremías, ¿te acuerdas cuando te levantabas llorando en la madrugada y hablando conmigo? Hey Jeremías, ¿te acuerdas cuando orabas por las personas y las personas eran sanadas y las personas te decían, hey iglesia, ¿te acuerdas cuando alguien venía y te pedía oración y tú orabas y la persona empezaba a llorar porque el Espíritu Santo estaba sobre ti? Dios le dice a Jeremías, yo te voy a restaurar. Hoy Dios te dice, yo te voy a restaurar. Yo te quiero restaurar. Dios fácilmente pudo desechar a Jeremías. Dios fácilmente pudo decir, ay, ya este llorón que se va para allá, voy a agarrar a otro hombre. Pero Dios no nos suelta. A veces nosotros nos queremos soltar de Dios y apartarnos de Dios, pero Dios no te va a soltar. Aunque te vayas y te metas a cualquier cueva, aunque te vayas a llorar a cualquier lado, Dios está ahí. Dios te va a perseguir porque Dios te quiere restaurar, iglesia. Porque Dios lo que promete lo cumple. Vuélvete a Él otra vez. Pon la mirada otra vez en Dios. Deja de mirar al hombre. Deja de mirar lo que hacen mal. Eso nos pasa a todos. Esto nos sucede a todos. Dios sabe estas cosas. Por eso esta palabra estoy seguro que viene del corazón de Dios, porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que estás sintiendo. Dios sabe qué estás pensando ahora mismo. Pero Dios te quiere restaurar. Dios dice, delante de mí estarás. Dios le promete a Jeremías que pondría de nuevo sobre él eso poderoso que él tenía. Dios le promete a Jeremías que él iba a servirle de nuevo. Pero Dios le dice algo a Jeremías. Mire, servirle a Dios es algo hermoso. Poder ser un instrumento de honra delante de Dios es un privilegio. Ser como sus manos, imagínense ser como las manos de Dios. ¿Cómo Dios quiere usarnos a nosotros para ser como sus manos, para ser como su boca, para hablarle a otra persona y que esa persona pueda ser sana de su corazoncito? ¿A poco no es hermoso? Dios quiere sacar lo precioso de lo vil, hacer cosas importantes por medio de nosotros. Que alguien venga y tú puedas orar por él y esa persona pueda ser sana. Que esa persona no solamente tenga sanidad física, sino sanidad emocional. Dios quiere usar a cada uno de los que estamos aquí, quiere restaurar a cada uno de los que estamos aquí para que podamos ir por aquellos que no conocen a Dios. Ahora bien, dentro de la iglesia, muchas veces nos podemos sentir indignos. Muchas veces sentimos que le hemos fallado a Dios. Muchas veces podemos, eso a lo mejor lo tiene para otra persona, pero para mí no, porque yo le fallé a Dios. Pero Dios quiere restaurarnos a todos. Tal vez tú no hayas puesto tu mirada en el hombre,
Tal vez tú no hayas pensado en que alguien te falló, pero tú mismo fallaste. Y dices, yo ya no soy digno, yo ya no puedo hacer eso. Le contaba a alguno de mis hermanos, eso también Dios me lo tiene, y me voy rápido, solamente hago un paréntesis para decirles. Desde el Antiguo Testamento, Dios estaba restaurando personas. Dios estaba conectando con personas para poderlas usar y hacer su obra. En el Nuevo Testamento viene Jesús y empieza a restaurar personas. Personas que habían fallado, personas que habían hecho cosas malas delante de Él. Y el pasaje que se me venía, o la historia que se me venía, era cuando Jesús llama a Pedro a ser su discípulo. Y algo que me impacta, algo que yo sentía en mi espíritu, es cuando Jesús empieza a predicar a las personas. Dice la escritura que está Jesús en la orilla del mar y están dos balsas ahí. Entonces Jesús llama a una de ellas y le dice, ponte aquí porque me voy a subir para predicar a la gente. Le digo así rapidito. Y entonces Jesús empieza a predicar a la gente. Hay la pesca milagrosa. Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro porque yo voy a hacer algo. Entonces Jesús le dice, tira la red. Le estoy hablando algo así súper rápido. Ahorita voy a decirle cuál es el punto. Tira la red, salen muchos peces, tantos que llaman a la otra balsa. Entonces Pedro, que era un hombre que estaba ahí, que estaba escuchando a Jesús, había escuchado la enseñanza de Jesús, cuando mira ese milagro, cuando mira que Dios era el que estaba ahí, porque solamente Dios podía hacer eso, dice la escritura que él se tira de rodillas, él se postra delante de Dios y le dice, apártate de mí porque soy pecador. Un hombre que había hecho muchas cosas malas. La Biblia no dice qué tanto hizo, pero si él dijo, apártate de mí porque soy pecador, él estaba diciendo, yo no soy digno de estar delante de ti. Yo no sé si Pedro había matado, había robado, se había drogado, se había emborrachado, yo no sé, pero Pedro dijo, hey, yo no puedo estar delante de ti. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Dijo, levántate porque te voy a hacer pescador de hombres. Levántate, iglesia. Levántate como Pedro, levántate como Jeremías, porque Dios te quiere usar. Yo no sé por qué ha menguado tu amor por Dios, pero Dios te quiere seguir usando. Yo no sé qué tanto te ha pasado, pero Dios sí sabe, y Dios te tiene aquí porque Dios te quiere seguir usando. La segunda cosa que Dios le dice a Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La versión Palabra de Dios para Todos dice así: si dejas de hablar bobadas, eso es lo que dice la Biblia, si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. ¿Cuántos aquí quisieran hablar por Dios? Porque son llamados a eso. Como iglesia somos llamados a ser la voz de Dios aquí en la tierra, a hablar de su reino, a predicar las buenas nuevas, a traer restauración, a traer sanidad, a traer libertad a los que están cautivos. Pero Dios quiere usarnos a nosotros. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te quiere usar. Tenemos que sacar lo precioso de lo vil. Esto es equivalente a sacar una moneda de oro de la pudredumbre, de lo peor, a sacar algo valioso, algo precioso de algo asqueroso. Dios está llamando a Jeremías a dejar de quejarse, de hablar cosas negativas, cosas que no edifican, de hacer cosas indignas, cosas que Dios no puso en su corazón. Esas las puso el hombre, eso lo pusieron las personas, esa basura, esas tonterías, esas bobadas. Dios quería volver
a Jeremías a ser ese profeta que era su boca. Dios le estaba diciendo a Jeremías: tú no necesitas bajarte a ese nivel. Tú eres un hijo mío, tú estás acá. ¿Por qué te bajas a ese nivel? ¿Por qué estás haciendo eso, Jeremías? Saca eso de ti. Entiende que tú tienes que ver las cosas positivas, las cosas buenas, a las cosas que yo te he llamado. Entiende que tú no tienes que ver el punto negro, tú tienes que ver lo blanco. Todo lo bueno que yo hice en ti. Tu familia fue restaurada. ¿Ya no te acuerdas de eso, Jeremías? Tu familia ya no están las drogas, tus hijos. ¿Ya no te acuerdas de eso, Jeremías? Tú ya no deberías de estar vivo. ¿No te acuerdas de eso, Jeremías? Yo te di vida. ¿Por qué miras el punto negro? Dios te quiere restaurar, iglesia. Dios llama a Jeremías a dejar de quejarse y hablar esas cosas. A veces, al igual que Jeremías, Dios quiere que nosotros de nuestro corazón, de nuestra boca, saquemos todas aquellas cosas negativas. Que dejemos de hablar cosas que no edifican. Hay dolor, sí hay dolor, pero Dios está en medio del dolor. Que ya no salgan de nuestra boca cosas malas. Porque de lo que abunda el corazón, ¿habla qué? ¿Y no dices que el Espíritu Santo y que Dios está en ti? Reflexionemos en eso. Si yo digo cosas malas, Dios no es malo, ¿verdad que no? Hablamos lo que hay dentro de nosotros. Y si hay dolor y si hay cosas que nos están atormentando, entonces vamos delante de Dios. Vamos y decir: Señor, quiero ser restaurado, Dios. Quiero ser cambiado, quiero ser transformado. Saca esto de mí. Saca lo precioso de lo vil de mí. Dios promete que cuando aprendamos a sacar lo precioso de lo vil, entonces seremos como la boca de Dios. Y esto es ser un instrumento de Dios. Esto es ser de honra para Dios. Esto realmente es glorificar a Dios con nuestra vida. Esto es entregarnos nosotros mismos como ofrenda viva delante de Dios. A eso somos llamados. ¿Sabe que la ofrenda es un sacrificio? Ahora mismo la iglesia está padeciendo persecución. No es que la gente sea mala, es que el príncipe de las tinieblas de este mundo está usando cosas para que tus pensamientos dejen de pensar y de mirar a Dios y empiecen a mirar las cosas que están alrededor. Pero hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios quiere que nos convertamos de nuevo a Él. La tercera cosa que Dios le dice a Jeremías: que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ok, ¿miraste algo malo? Pues tú no sigas haciendo lo mismo. Aprende de eso. Entiende que si tú lo miras mal, entonces simplemente tú no lo hagas. Tú no sigas la corriente de algo malo. Aprende a ser diferente. Aprende a ser un hijo de Dios. Aprende a ser una hija de Dios. Jeremías, aprende que tú eres un profeta. Tú no eres como los demás. Yo te quiero usar, Jeremías, pero si tú eres como los demás, entonces yo no te puedo usar ya. Necesitas sacar lo vil. Necesitas sacar lo bueno de lo vil. Necesitas pensar diferente. Voy a pedirle a los chicos de la alabanza que puedan ir subiendo. Todavía no termino, pero me gustaría que puedan ir tocando el segundo canto. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios nos llama a nosotros a ser personas que influencian a los demás. Dios nos llama a nosotros a ser personas que edifican a los demás, a ser personas de edificación.
Pero a veces nos encerramos en una burbuja en el que creemos que solamente a nosotros nos pasan esas cosas malas, que solamente a nosotros Dios ya nos dejó de ver, que solamente a mí me atacan. En la mañana estábamos hablando en la intercesión. En África, creo, uno de mis hermanos dijo: las personas las están enterrando vivas, vivas. Hay videos donde tiran a las personas y les empiezan a aventar tierra, vivas. Y a veces nosotros estamos aquí quejándonos por todo, en vez de ser esas personas que hacen la diferencia. Oye, tenemos que ser personas que hacen la diferencia. Si Dios te hizo un llamado a ti, si Dios te dijo que tú ibas a hacer la diferencia en tu casa, que tus generaciones iban a ser diferente que todo lo que había pasado en tu casa, que tú eras una mujer diferente, que tú eras un hombre diferente, si tú le habías entregado a tu corazón a Dios antes y le amabas con pasión y adorabas a Dios y venías a la iglesia y levantabas las manos y te postrabas delante de Él y le decías: Señor, aquí estoy, úsame, quiero ser usado, quiero predicar tu palabra, quiero hablarle a los demás, quiero que sean sanados, quiero que sean transformados. Dios, yo quiero hacer algo por este mundo que se está cayendo a pedazos. Y de repente te fuiste. ¿Dónde estás, iglesia? ¿Dónde está ese amor por Dios que tú dijiste? ¿Dónde está esa palabra que tú le dijiste a Dios que quería ser usado? Dios quiere que podamos ser personas que influenciemos. Está bien, ya pusiste mucha atención a los hombres. Ya pusiste mucha atención a las personas. Ya pusiste mucha atención al mundo, al enemigo. Ya le pusiste demasiada atención. Pedro en una de las cartas dice: bástate ya del tiempo pasado. Si tú estás aquí, Dios te quiere restaurar.